Soy el cantante del amor y cuando canto esta canción, en ella pongo el corazón para aliviar el dolor de aquel que siente una pasión y no la expresa por temor. Al cumplirse el primer año de la desaparición física de Santiago Eugenio Tovar, conocido en el mundo musical como el Alacrán, quien les habla, Noemí Frías Durán de Tovar, su esposa por 40 años, sustentándome en mi condición de docente de Geografía e Historia, con un doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe, decidí generar una serie de diálogos audiovisuales con miras a construir la vida musical de este personaje denominado músico de Guataca, una historia de vida entretejida con la historia de Venezuela, tomando como punto de partida el momento de su nacimiento, el 30 de diciembre de 1933. El propósito es contribuir a la pertinencia que los seres humanos, en especial la nueva generación de venezolanos, se asuman como sujetos históricos, que por naturaleza ya lo somos desde que llegamos a este mundo. En este sentido, el mundo de vida en el cual nos insertamos de manera paralela a la línea temporal del contexto geohistórico donde nacemos, cobrará vigencia para nosotros y para los que nos rodean en la medida que asumimos protagonismo, como aconteció con Santiago Eugenio Tovar en su rol de músico, cantante e instrumentista del tres cubano. Este diálogo audiovisual se constituirá en el referente para la producción bibliográfica que posteriormente elaboraré como trabajo de ascenso a la categoría de titular en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. Como investigación cualitativa en la que me centraré en el desarrollo de la historia de vida musical de Santiago Eugenio Tovar, el Alacrán, la corriente fenomenológica social de Alfred Schuss constituirá mi sustento ontoepistemológico con el aditivo de haber compartido por 40 años una vida común que me permitió sumergirme en su mundo de vida por el valor que como ser humano poseía, aunado compartir sus momentos de gloria artística dentro y fuera del país, pero al cual muchas veces los medios de comunicación no proyectan o investigan, y en tal sentido pasa desapercibido con el paso del tiempo y se queda en el olvido. Mi apoyo, en este sentido, en el método narrativo biográfico que nos propone Gabriel Ugas y Maritza Montero, que permitirá dar sentido a los aportes testimoniales de gran parte de actores sociales que constituyeron un lugar relevante en el mundo de vida de Santiago Eugenio Tovar y del propio homenajeado, por cuanto ya le había participado mi deseo de realizar esta investigación vinculada a su vida musical, que en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19, en cierta manera facilitó por el distanciamiento físico al cual hemos tenido que cumplir en resguardo de nuestra salud. El permitirme estar más tiempo en nuestro hogar y trabajar desde la distancia generó esas entrevistas familiares que proporcionó un sin igual insumo para el trabajo que se adelanta. El método narrativo biográfico contribuirá al juego de la narración e interpretación del mundo de vida de nuestro homenajeado dentro de cánones científicos. En esa línea cronológica del transcurrir de la historia de Venezuela, al nacer Santiago Eugenio Tovar
el 30 de diciembre de 1933, nos encontramos en pleno desarrollo de la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien se había instaurado en el país desde 1908. Residía en Maracay. Ya para 1933, podemos decir, se había perdido poco a poco la relevancia de la actividad de exportación agrícola, centrada en el cacao, café y caña de azúcar, aunque Venezuela seguía conservando las características de población rural, de la cual Turiamo, población del estado de Aragua, donde nace nuestro homenajeado, formaba parte de ese ambiente rural. Su madre, Isabel Tovar, pare a Santiago de la mano de la partera del pueblo, como era común en toda esa dinámica del interior del país y en los ámbitos eminentemente rurales. Los ingresos que se comenzaban a percibir de la explotación petrolera, que desde 1925 había comenzado a tener auge en Venezuela, en nuestras poblaciones campesinas no se dejaba sentir. La vida seguía su ritmo habitual, mucho más para aquel Turiamo de 1933. Con el transcurrir del tiempo, la ausencia de la incidencia de los aportes de la producción petrolera y la pérdida de relevancia de lo que se cultivaba en el pueblo motivó progresivamente a que los turiameros se vieran obligados a formar parte del significativo contingente de población rural que poco a poco se trasladaba a los centros urbanos cercanos o más distantes como Caracas, proceso que conocemos con el éxodo del campo a la ciudad. Como característica de nuestra dependencia económica, en el contexto de esa Venezuela agraria en tránsito a la Venezuela petrolera, podemos visualizar esa permanente interrelación desde la perspectiva del enfoque geohistórico que va desde diversas escalas, lo mundial, lo nacional, lo regional y su marcada incidencia en lo local, que indudablemente impacta el entretejido sociocultural. Fortalecer el sentido identitario, el arraigo a lo propio, a lo original, es una tarea de todos y todas, especialmente los que hemos asumido la docencia como proyecto de vida. De ahí el alertar que nos genera pensar global, actuar local, actuar global, pensar local. Destacamos en este sentido la actitud de resistencia que reconocemos en nuestras poblaciones afrodescendientes, de la cual forma parte Turiamo, que desde la defensa de sus tradiciones culturales ha puesto de manifiesto a lo largo de su existencia mucho más durante el destierro que provocaron en su población de manera abrupta y que vamos a detallar por su relevancia e importancia poco abordada en la historiografía nacional en el segundo capítulo de este estudio a finales del mes de agosto. El estado de Aragua, muy específicamente su capital, Maracay, a lo largo de la dictadura de Juan Vicente Gómez, gozó de cierta preferencia por parte de él, por cuanto sus características de ciudad jardín, como siempre se le denominó, al poseer diversidad de espacios geográficos a lo interno de esta identidad e interrelación con la variedad de clima, incidía en su prolífera producción agrícola. Gómez utilizaba con significativa frecuencia a la bahía de Turiamo para el desplazamiento marítimo, aunado ser un puerto de encrucijada en actividad comercial en ese contexto histórico. Para 1933 había disminuido el cultivo agrícola como rubros preponderante en el país en términos generales, pero en el espacio geográfico donde nace Santiago Eugenio Tovar, Turiamo, se combinaban esas actividades con la actividad pesquera,
aunque en pequeña escala, suficiente para el disfrute alimenticio de sus pobladores, antes de ser sacados violentamente de sus tierras a mediados de los años 50 durante la dictadura de Pérez Jiménez, con miras a construir una base marítima. Gran parte de la población se había visto en la necesidad de trasladarse a los centros urbanos cercanos y otros más distantes, derivado del olvido en que durante un tiempo se sometió a la población rural ante el boom petrolero en el país. A referirnos que los beneficios de la producción petrolera se quedaban en las empresas explotadoras e industriales locales que monopolizaban los ingresos. Por ende, la población del interior del país se vio en la necesidad de trasladarse a los centros de ebullición económica dentro de Venezuela. Como expresión de resistencia económica o cultural, se mantenía en Turiamo el cultivo del cacao como anclaje identitario con la ancestralidad africana heredada, asumida de estandarte como lucha de resistencia. Afrodescendientes, con la variedad propia de la diversidad de pueblos africanos que en calidad de esclavizados los colonizadores españoles ubicaron a lo largo de las costas venezolanas de oeste a oeste. De ese gran contingente asentado en la costa central donde ubicamos a Turiamo, son originarios Isabel Tovar y Diego Monteverde, padres de Santiago Eugenio Tovar. En nuestras conversaciones posterior al almuerzo me comentaba: siempre admiré desde niño la fortaleza de mi mamá para trabajar la tierra. Se restiaba con cualquiera, alando ese machete. Yo creo que más de uno le tenía temor, porque para complemento medía alrededor de 1,83 de estatura. Nunca me lo dijo, pero creo que mi papá era uno de ellos. Él, si acaso, llegaba a 1,70. Esa fortaleza física siempre me llamó la atención de mi mamá y creo que debió intimidar mucho a mi papá, quien al poco tiempo de estar aquí en Caracas, por allá en el año 49, cuando yo tenía 16 años, se casó a escondidas con otra mujer. Cuánto me dolió mucho, porque no se sinceró con mi mamá. Ella retornó de nuevo a Turiamo en busca de ese calor filial y yo feliz, realmente mi oasis, mi espacio de alegría, de sentirme lleno de vida era Turiamo. Reconozco que siempre seré un hombre del campo. Vivir cerca del mar, infiero desde mi interpretación del testimonio de Santiago Eugenio Tovar, genera en su población, especialmente afrodescendiente, paz, libertad, aunado el desafío del atreverse a zarpar, la aventura que en sí misma encierra, que rompe de raíz la rutina, que en muchas ocasiones los espacios urbanos en su accionar laboral genera. El hombre de mar un día no es igual al otro. Genera una permanente regeneración espiritual, mental y física a la vez. Comprendí en estas disertaciones informales con Santiago Eugenio Tovar lo que era ser cimarrón, ese espíritu de lucha que emerge constantemente a través de sus testimonios. Generó la fuerza espiritual que proyectaba en cada interpretación musical, por lo que le gritaban muchas veces su fan, pica alacrán, y se constituyó en su estandarte para no perder ni su esencia ni su ser, un turiamero cimarrón. Sí, un cimarrón
es capaz de muchas cosas. Imagínense dos. Es así como los primos Victorio Mijares y Santiago Eugenio Tovar, uno con la producción de la letra, el otro con el arreglo musical, generaron esa joya musical que es Turiamo, en la cual destacan su sentir y percepción de lo que en parte representaba Turiamo para ellos y que era necesario dar a conocer porque sentían que eso sucedía con el común de las personas. Añoraban que los venezolanos valoraran que era un verdadero Edén, el paraíso, en otras palabras. Decirlo, cantarlo, se constituyó y se ha constituido en la forma de no dejar que se apodere el olvido, como nos advierte Ricoeur. A continuación, a manera de cierre de este primer capítulo, podrán escuchar la versión original de esta canción, surgida en 1985 e interpretada por el conjunto Caney, el cual fundó Santiago Eugenio Tovar con su compadre Juan Ramón Díaz, gran tresista y guitarrista de Catialamar, específicamente sector Guaracalungo. Lo interesante de esta versión que aquí Santiago Eugenio Tovar canta e interpreta el tres a la vez. Podrán oír su sonido particular, como le dije en varias oportunidades. Amor, podrán tocar peor o mejor que tú, pero nunca igual. Por ello, para su familia, por supuesto, para los turiameros, siempre será sencillamente Santiago Eugenio Tovar irrepetible.